Queridos hermanos, tengan ustedes muy buenos días en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Los invito a inclinar sus rostros antes de iniciar con el mensaje que el Señor nos dará en su palabra. Y vamos a decir así: Padre Santo, Padre grande y amoroso, nos presentamos delante de tu presencia para que tú, Señor, nos des, como siempre, esa luz que nosotros necesitamos de ti, para seguir teniendo conocimiento de tu palabra, para que nuestra fe pueda ser acrecentada día a día y para poder ser luz para a todos aquellos que no te conocen todavía. Y te pedimos, Señor, que nos perdones por toda actitud, por cada mala acción que hayamos podido hacer, y para que nosotros podamos ser receptivos a tu palabra y sentirnos libres de todo yugo. Y todo esto, Padre mío, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Bien, queridos hermanos, hoy vamos a hablar sobre la pregunta que le hicieron al Señor Jesucristo sobre la resurrección. Y para aquello, vamos a ir a Lucas, capítulo 20, y vamos a hacer lectura del versículo 27 al versículo 40. Y la palabra dice así: Llegando entonces algunos de los saduceos, los cuales niegan haber resurrección, le preguntaron, diciendo: Maestro, Moisés nos escribió, si el hermano de alguno muriese teniendo mujer y no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo pues 7 hermanos, y el primero tomó esposa y murió sin hijos. Y la tomó el segundo, el cual también murió sin hijos. La tomó el tercero, y así todos los 7, y murieron sin dejar descendencia. Finalmente murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de ellos será mujer, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Entonces respondiendo Jesús les dijo: Los hijos de este siglo se casan y se dan en casamiento, mas lo que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios, al ser hijos de la resurrección. Por en cuanto a que los muertos han de resucitar, aún Moisés lo enseñó en el pasaje de la zarza, cuando llamó al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Porque Dios no es Dios de muertos, sino de vivos, pues para Él todos viven. Respondiéndole algunos de los escribas, dijeron: Maestro, bien has dicho, y no osaron preguntarle nada más. Amén. Y vamos a ver en lo que el Señor nos va a hablar a través de lo que Él habló y comunicó. Él estuvo en algún lugar y ahí habían saduceos, que ellos negaban la resurrección, ¿no? Y les hace una pregunta. Y cuando le dice: Moisés nos escribió, ¿no? Si el hermano de alguno muriere teniendo mujer y no dejase hijos, que su hermano se case con él y levante descendencia a su hermano. Bueno, pero vamos a ver primero quiénes eran los saduceos. Es necesario tener conocimiento de aquellas personas que le hacían las preguntas a nuestro Señor Jesucristo. Los saduceos eran personas de alta instrucción, eran personas que tenían bastante conocimiento, eran de una posición económica muy estable, eran muchos ricos, eran influyentes, eran personas públicas que tenían algunas funciones. Y ellos decían que su origen se debían a Sadoc, el hombre que durante el reinado de David compartía el oficio de sumo sacerdote y que fue dejado como único sacerdote por Salomón. Pues ellos tenían ese concepto de lo que le habían dejado a ellos. Siempre existía una relación entre el templo, los sacerdotes y los saduceos.
Cuando recordamos un poco en Hechos capítulo 4, versículo 1, dice, y hablando ellos al pueblo, aquí se trata de que estaba Pedro y Juan, estaban ante el concilio, y dice la palabra, ¿no? Que hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Ahí estamos viendo que ellos siempre están juntos, ¿no? Y cuando leemos Hechos capítulo 5, versículo 17, y cuando Pedro y Juan son perseguidos justamente, entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos. Bien, entonces ya estamos conociendo cómo era, ante quienes el Señor Jesucristo estaba siempre presentándose. En cuanto a las creencias doctrinales que tenían aquellos, los saduceos solo aceptaban la palabra escrita. O sea, ellos negaban la inmortalidad del alma, no creían en la resurrección, ¿no? Ni en los ángeles, ni en los espíritus, no creían nada de eso. Pero aunque parezca extraño, los fariseos y los saduceos pensaban en una forma diferente, pero siempre trataban de contrariar a nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que el Señor siempre advertía contra las enseñanzas de estos personajes. Los saduceos y fariseos envidiaban a nuestro Señor Jesucristo, debido a que el Señor hacía milagros, debido a que el Señor tenía el poder que ellos no lo tenían. Y el Señor siempre manifestaba el amor a todas las personas. Pues cuando los saduceos se acercan a Jesús, piensan darle un golpe doble, ¿no? Tratando de ponerle un ridículo a Jesús, ¿no? Entonces, con respecto a la resurrección, comienzan ellos a hablar. Los fariseos sí creían en la resurrección, creían en una vida después de la muerte. Entonces, ahí había ciertas diferencias entre los saduceos y los fariseos. Entonces le preguntan y le dicen, ¿no? Al Señor, Moisés nos escribió, ¿no? Si una mujer pierde a su esposo antes de tener un hijo varón, el hermano del marido o pariente más cercano debe casarse con la viuda para que el primer hijo de este matrimonio sea contado como hijo del fallecido, de modo que así no se termine su linaje. Y entonces, ¿en qué se basan? ¿Por qué le hablan así al maestro? Porque esto está en Deuteronomio capítulo 25, del versículo 5 al 6, ¿no? Entonces, porque los saduceos consideraban al Pentateuco, ¿no?, como el libro de la más alta autoridad de todos los libros que podían haber. Entonces, ellos se basan en esto, en Deuteronomio, y le dicen al Señor esto, ¿no? Pues si una mujer pierde a su esposo antes de tener un hijo varón, el hermano del marido o pariente más cercano debe casarse con la viuda para que el primer hijo de este matrimonio sea contado como hijo del fallecido, de modo que así no pierda su linaje. Entonces aquí los saduceos hacen uso de esta ley a fin de mostrar cuán absurdo sería, según ellos, creer en la resurrección. Y bien, ahora vamos a nuestro tema, en el versículo 29 al 33, y la palabra dice, ¿no? Ahora habían 7 hermanos. El primero tomó una esposa y murió sin tener hijo, y luego el tercero, y lo tomaron, y así simultáneamente hasta los 7 que murieron sin dejar hijos. Finalmente murió la mujer. Ahora bien, en la resurrección, ¿de quién sería la esposa, puesto que los 7 la tuvieron por esposa? Es claro que toda esta representación de parte de los saduceos era absurda. Ellos decían, en otras palabras, en el día de la resurrección, esta mujer tendrá 7 esposos. Pero aquí viene la respuesta del Señor Jesucristo. Entonces Jesús les dijo, y todo lo que el Señor va a hablar es clave para todos nosotros,
para tener el conocimiento que Él quiere que tengamos. Entonces Jesús les dijo: los hijos de esta edad se casan, o de este siglo, ¿no? Y se dan en casamiento, pero los que se estiman dignos de alcanzar aquella edad, aún hasta la resurrección de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, porque ya no pueden morir, porque son como los ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. En otras palabras, ¿qué es lo que le estaba diciendo el Señor? Los que viven en este mundo se casan y se dan en casamiento. Pero quienes sin méritos propios, sino solo en virtud a la gracia soberana de Dios, son considerados dignos de participar en la nueva tierra y en los nuevos cielos, de modos que sean partícipes de la resurrección de los justos. Pero ¿cómo podemos entender aquello? ¿Qué es lo que el Señor Jesucristo está queriendo decir? Y para entenderlo, vámonos a Juan capítulo 1 y versículo 13. Y la palabra dice que los cuales se refieren a los hijos de Dios, no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. ¿Qué está queriéndonos decir el Señor Jesucristo? Que aquellos que van a vivir en esa nueva tierra y en esos nuevos cielos, son personas que están convertidas por la gracia de Dios, por su amor por Él, por su amor que Él nos tiene, y que es la voluntad del mismo Dios, que viene a ser el mismo Señor Jesucristo, ¿no? Y nos hace partícipes de la resurrección de los justos. Cuando habla de resurrección de los justos, se habla de aquellos que han seguido los principios que el Señor nos impartió en sus mandamientos, en la obediencia que los hijos de Dios tienen que tener al Señor Jesucristo, a Dios mismo, en amor, en actitudes, en formas, ¿no? Entonces, lo justo es que los hijos de Dios sean obedientes para poder llegar a poder participar de ese nuevo cielo y esa nueva tierra. Pero obviamente tiene que haber un cambio, tiene que haber una transformación en el espíritu. Tienen que haber conocido al Señor Jesucristo. Tienen que haber sido lavados en la sangre del Cordero, por la resurrección, por su muerte del Señor Jesucristo en la cruz. Pero cuando leemos el verso 37-38 dice: pero que los muertos resuciten o resucitan, Moisés mismo los mostró, ¿no? En el pasaje en Éxodo, el mismo Señor le dice, en esa zarza, cuando se le presenta esa zarza ardiente delante de Moisés, cuando llama al Señor Dios de Abraham, y Dios de Isaac, y Dios de Jacob. Él está diciendo prácticamente que ni Jacob, ni Abraham, ni Isaac han muerto. Están vivos. Porque Él no es el Dios de muertos, sino Dios de vivos. Porque para Él, dice la palabra, todos viven. Entonces, el Señor está mostrándonos hoy que hay una vida después de la muerte. Que hay una vida después de la muerte siempre y cuando, obviamente, nosotros entreguemos nuestra vida al Señor. Pero también, en el Antiguo Testamento tienen un concepto sobre lo que significa esto. Y esto está en Daniel capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice la palabra ahí? Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para confusión perpetua. Y muchos de los que duermen. Y aquí estamos entrando a los misterios de lo que muchas veces no comprendemos. Y muchos de los que duermen se refieren a los que están muertos, a los que duermen en el polvo de la tierra, porque cuando un hombre muere se vuelve al polvo, porque del polvo fuimos hechos. Entonces, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros
para confusión perpetua. Y aquí está hablando también de que hay una vida después de la muerte física. Cuando leemos el Salmo 17, versículo 15, dice: en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Vamos a Isaías capítulo 26, versículo 19. Tus muertos vivirán, sus cadáveres resucitarán. Despertad y cantad, moradores del polvo, porque tu rocío, el cual rocío de hortalizas y la tierra, dará sus muertos. Está hablando de que la muerte real no existe. Somos espíritus. Y que vamos a entrar en diferentes lugares de acuerdo a Dios nos ponga. Cuando el Señor Jesús hace mención sobre la zarza ardiendo, que no se consumió, y como hablamos está en Éxodo 3, y aquí le dice Dios a Moisés, ¿no? Yo soy Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, y estamos volviendo a hablar esto porque es importante. Veamos la triple aquí, la aparición de la palabra de Dios, ¿no? Yo soy es el Dios. Y el Dios de Isaac, y el Dios de Jacob, y el Dios de Abraham. Está hablando 3 veces. Ahí está la aparición de la palabra de Dios, haciendo ver que Él tiene una relación personal con cada uno de ellos. El Dios del pacto no es un Dios de muertos, sino de vivos, haciendo ver pues que Abraham, Isaac y Jacob estaban vivos. ¿Y por qué estamos revelando y volviendo a hablar lo mismo? Para que eso se nos quede muy grabado en cada uno de nosotros, que la vida continúa. Que si nosotros perseveramos en lo que Dios quiere y lo obedecemos, vamos a poder vivir en esa ciudad nueva, en ese lugar nuevo, en ese mundo nuevo, en esa tierra nueva, en ese nuevo cielo. Y aquí en el versículo 39-40 dice: y algunos de los escribas respondieron: bien dicho, maestro, porque ya no se atrevían a hacerles más preguntas. Y aquí podemos ver que si posiblemente algunos de los escribas fueron saduceos y creían en la resurrección corporal, y ellos se sentían complacidos haber derrotado a los saduceos en sus ideas. Pero el Señor estaba muy lejos de todo lo que podían pensar los saduceos, de que podían pensar los escribas. Él estaba hablando de una forma muy profunda. ¿Y esto qué hace? ¿Cuál es el mensaje real que nos está dando a nosotros? Que esta vida es solamente una transición, que esta vida solamente es un paso. Nos está haciendo ver que Él nos ha puesto aquí para probar, para prepararnos, más que para probarnos, prepararnos. Porque a través del tiempo, cuando nosotros vamos pasando y vamos conociendo la palabra de Dios, nos vamos entrando a un mundo muy diferente al cual muchos viven, en el cual lo que ellos ven en el mundo solamente por tener posiciones, tener conocimiento, tener cosas materiales. El Señor nos enseña que es necesario conocer de todo un poco, porque es parte de lo que debemos aprender en la sabiduría. Pero el Señor nos dice: no se desesperen ni se angustien, porque su vida no termina aquí. La vida va a continuar. Y vamos a seguir y vamos a despertar cuando durmamos aquí. Vamos a despertar en otro lugar. Pero mucho depende de lo que nosotros sembremos en nuestros corazones. Y mucho va a depender en lo que nosotros sembremos en muchos otros. Es por eso que la palabra debe ser difundida. Y muchas veces no se va a poder comprender en una sola manifestación. No se va a poder entender en una sola charla, digamos, de lo que la palabra quiere decir. A veces es necesario escuchar 2 veces el mensaje, o 3 o 4, para poder entender lo que Dios realmente quiere hablarnos a cada uno de nosotros, porque nuestra mentalidad es frágil,
Nuestro pensamiento es frágil. Nos distraemos fácilmente. Queremos escucharlo fácil para poder captarlo fácil y así poder entenderlo. Pero el Señor quiere que ejercitemos nuestra memoria. El Señor quiere que ejercitemos en nuestras lecturas. Él quiere que leamos, que estudiemos, que averigüemos, que escudriñemos. ¿Por qué? Porque así vamos a demostrar que tenemos interés en lo que Él quiere enseñarnos. Nosotros como pueblo de Dios tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra vida, para que así poder nosotros desarrollarnos como personas en este mundo en el cual estamos de paso, pero dejando una huella buena siempre para todos los que siguen o los que están viéndonos de alguna manera. El Señor nos ama, sino que no entendemos en la forma que Él nos ama. Un padre cuando ama a sus hijos les enseña, los corrige, los disciplina con amor. Y el Señor eso es lo que hace. Él tiene una misericordia tan grande que nosotros no entendemos, porque nosotros mereceríamos de repente otro tratamiento, otras formas de tratar. Pero el Señor conoce tu corazón, conoce tus necesidades. Y muchas veces les dice: Señor, no entiendo lo que tú quieres hablarme, no entiendo lo que tú me dices. Pero el Señor te dice: yo soy tu pastor, y yo escucho la voz de mis ovejas, y sé lo que mis ovejas necesitan. Pero también el Señor hace que sus ovejas caminen. Las ovejas no pueden estar estáticas. Hacen que las ovejas conozcan los caminos, los lleva a nuevos prados, lo lleva a nuevos valles y los lleva a diferentes climas. Muchas veces las ovejas van a estar en un clima radiante, con mucho sol, con mucha comida, con agua al costado. Pero muchas veces va a llegar la tarde y ya no va a estar el sol, y va a llegar la noche. Y de repente algunas noches van a llover y van a haber truenos, van a haber rayos. Y esas ovejas tienen que permanecer paradas y tienen que seguir ahí junto a su pastor. Y el pastor es nuestro Señor Jesucristo. Así estemos con sol radiante o así estemos en un lugar oscuro con lluvias y truenos y relámpagos, siempre tenemos que dar gracias a Dios por todo aquello, porque todo eso nos sirve para ser personas diferentes. Ser hijos de Dios conforme Él quiere que lo seamos. Nuestra tarea no se termina aquí. No termina aquí. De repente nuestra vida terminará un día física, pero continuaremos con el Señor, si es que permanecemos y perseveramos en lo que Él nos indica y nos enseña. Es por eso, queridos hermanos, que yo les recomiendo que oren con el Señor. Y el orar no significa solo hacer peticiones. El orar no significa solo dar las quejas al Señor. La oración significa conversar con Él. Habla con Él, conversa. Así como tus hijos hablan contigo si eres padre o eres madre, y ellos se acercan y hablan contigo, igual nosotros tenemos que hablar con nuestro Padre que está en los cielos. Pero que el reino de Dios está dentro de nosotros. A veces nosotros creemos que el reino está afuera, pero el reino está dentro, porque nosotros somos parte de Dios, somos parte de Él, somos una chispa muy pequeña, pero que está llena de vida. Y que Él quiere que esa chispa que es de Él, que está en nosotros, vaya creciendo. Es por eso que Él envió a su Hijo, Jesucristo, unigénito. ¿Para qué? Para que nos despertara de lo que estábamos muertos espiritualmente. Para que nos despertara a una vida diferente, a una vida abundante en sabiduría,
una vida abundante en misericordia, en perdón, una vida abundante para que tus pensamientos sean limpios y más claros cada día. Para que, aún teniendo pruebas, aún teniendo aflicciones, podamos tomarnos siempre de la mano del Señor Jesucristo. Inclinemos nuestros rostros. Muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Permítenos interceder, Señor, también, y pedirte por todos aquellos niños que necesitan de ti, aquellos ancianos y ancianas que necesitan de ti y de tu amor. Utiliza, Padre mío, a tus hijos para que ellos puedan ser dadores de luz a todos los que necesitan. Enséñanos a ser soldados valientes para poder enfrentar toda situación difícil que pueda venir de parte del enemigo. Permítenos, Señor, vencer a nuestra mentalidad, vencer las tentaciones. Permítenos, Señor, ser más justos contigo. Permítenos aprender a seguirte conforme tú quieres. Permítenos escuchar tu palabra, Señor, siempre. Esa voz interna que tú nos hablas a cada uno. Porque nosotros sabemos que tú escuchas nuestras plegarias, escuchas nuestras súplicas, y porque sabemos que tú conoces todo de cada uno. Te pedimos, Padre, por todos aquellos que siempre están en servicio a la humanidad. Me refiero a los médicos que te aman, a las enfermeras, a las doctoras. Me refiero a toda persona que está al servicio hacia los demás, porque yo sé que tú estás moviéndote en cada corazón, en cada uno de ellos, y te pido, Padre, que tú los bendigas y siempre los lleves por ese camino de luz que tú sabes guiar, Señor. Venimos delante de ti, Padre, a darte las gracias por este día que nos das, un nuevo día de poder estar en este lugar. Te pedimos, Señor, que bendigas cada hogar, que bendigas cada cabeza familiar. Te pedimos, Señor, que en estos momentos que en muchos lugares del mundo están en oscuridad espiritual, pues tú pongas un rayito de tu luz para que puedan ellos sostenerse de aquello. Basta un pequeño rayo tuyo, Señor, para que todo sea diferente, para que todo sea cambiado. Basta en tu voluntad, Señor, para que todo mal sea desechado de la tierra. Es más que suficiente, tu palabra es el poder que tienes sobre todo. Pues te suplicamos, Padre, que sigas con esa misericordia y que despiertes en las conciencias de muchos que tú eres un Dios de amor, y que a tu pueblo también, Señor, impongas en ellos carbones encendidos, que es el Espíritu Santo, Señor. Es necesario que el pueblo sienta tu Espíritu, pero los hijos no tenemos el poder, porque el poder lo tienes tú. Es por eso que te hacemos manifiesto nuestro pedido, para que no haya un enfriamiento, pero más bien que haya un avivamiento interior. No permitas que los problemas y las necesidades sean mayores que tu amor a ti, porque tú siempre, Padre, estarás primero delante de todas las cosas, delante de toda necesidad, delante de toda enfermedad, delante de todo aquello que nos aflige, pues tú estarás siempre primero, Señor, porque tú eres mucho más grande que todos nuestros problemas, porque tú eres nuestro Dios. Y es por eso que estamos delante de ti, y todo lo que te lo hemos dicho y te lo pedimos, te lo decimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Queridos hermanos, que tengan un buen fin de semana. Me despido de ustedes con un fuerte abrazo y que Dios me los bendiga ricamente.
hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Ven, ven, es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Sí, ven, ante su trono estamos. Ven, ven, ante la majestad de Dios. Ven, toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Dilo conmigo. Es hora de adorarle. Sí, ven, ven, abre tu corazón a Él. Ven, ven, ante su trono está, ante el trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios. Sí, ven, toda lengua confesará que eres Dios, y las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que eres Dios, las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es el tiempo de levantar nuestras voces y declarar que Jesucristo es el Señor sobre toda la tierra. El Espíritu Santo está levantando una nueva generación de hombres y mujeres que declaran: heme aquí, Señor, heme aquí, Señor. ¿Quién le dice en este día, Señor, heme aquí, Señor? Díselo.